sobre la úlcera del pie diabético, ¿no? Es una complicación generalmente física, ¿no? Dérmica, que los pacientes diabéticos están teniendo por causa de su desequilibrio metabólico, ¿no? Que vendría a ser la diabetes como tal, ¿ya? Pues vamos a iniciar con un concepto general nuevamente. Nosotros podemos mencionar abiertamente que en la actualidad se ha incluido la atención podológica primaria en pacientes diabéticos. Esto es cierto, ¿por qué? Porque los podólogos actualmente están recibiendo pacientes diabéticos con total normalidad. ¿Y con qué fin? Con un aspecto primario, con un aspecto preventivo, ¿no? Y esto tiene que incurrir o tiene que enlazarse dentro del campo clínico de forma integrado. ¿Por qué decimos campo clínico integrado? Porque se va a fusionar serie de especialidades entre el endocrinólogo, ¿no? El dermatólogo, el especialista en diabético, ¿no? El médico especialista quien va a curar las heridas. Por ahí, ¿no? Sobre el cuidado sumamente y pleno del paciente con pie diabético, ¿ya? Por eso es de manera preventiva, porque el podólogo en toda una vida, dentro de lo que se va a aplicar al campo clínico en podología, aquí en el territorio peruano va a ser de forma preventiva, ¿ya? De forma preventiva. ¿Y qué otro concepto podemos sacarle a esta manera preventiva que se define así, como tal? Lo que le podemos sacar de otra forma es que no todos los pacientes que son diabéticos presentan una úlcera. No todos los pacientes que son diabéticos presentan lesiones en los pies, ¿no? Entonces, el trabajo del podólogo es evitar esa complicación. El trabajo del podólogo es evitar relativamente que estos pacientes que sufran esta enfermedad metabólica del siglo XXI, pues terminen con una complicación que vendrían a ser las famosas úlceras, las temidas úlceras, y que con nosotros sabemos que es por el descontrol que el paciente con diabetes tiene, la falta del cuidado y asimismo también la falta de conciencia del propio paciente sobre su enfermedad. Una vez detectado ya un encuentra regresiva. Una vez que ya es diagnosticado por un especialista, lógicamente el endocrinólogo, ¿no? Que diagnostica al paciente que es diabético, empieza un reloj de arena, ¿no? Un reloj en tiempo regresivo, en la cual le brinda una serie de medicamentos, como ustedes ya conocerán de repente, ¿no? La metoclopramida, ¿no? La metformina, que inician principalmente con una pastilla de 850, otros después le aumentan la dosis, dos pastillas en la mañana y en la noche, una en la mañana, una en la noche, para pues consiguientemente, pues No se escucha, doctor. Un minuto que tenemos fe técnico, ahorita el y doctor lo está dando por asimismo, ahora. y asimismo, pues quizás sobre la responsabilidad que nosotros mismos, como pacientes, podemos decirlo, pacientes con diabetes, pues tenemos que darle. ¿Cuántas veces el médico tratante le ha manifestado al paciente, sabe qué, señor, tiene que cambiar su estilo alimenticio, no tiene que cambiar su forma de poder alimentarse, asistir a nutrición, hacer ejercicio, pero es lo que principalmente los pacientes no hacen. Igual, ¿no? El podólogo también le brinda, ¿no? El podólogo también le brinda, en este caso, cierta orientación podológica al paciente
para que pueda cuidarse los pies. Pero, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos? Definitivamente también hacen caso omiso. Y ese caso omiso termina en tantas complicaciones, dentro de ellas el campo dermatológico y las úlceras. ¿Ah? Debido a las complicaciones que presentan los diabéticos, conocido como pie diabético, cuyas causas por lo general se relacionan con patologías unguiales, patologías dérmicas, las cuales ocasionan las denominadas úlceras. Como pacientes en el campo de la diabetes, ¿no? Un paciente diabético, pues tiene que saber que una de sus complicaciones máximas y agresivas es la úlcera. Un paciente que ya le ha salido úlcera, pues puede cerrarle la herida se puede cerrar, pero es un antecedente a que le vuelva a salir nuevamente una úlcera en un estado de tiempo más adelante. ¿Ya? Eso no quiere decir de que el paciente que ya le salió la úlcera en una primera etapa, pues no le va a salir nunca. No, no, no. ¿No? Los pacientes que ya les salieron úlceras y están sanados de esas úlceras, pues por lo consiguiente vuelven en algún momento les vuelve a salir. Y ahí es donde, ¿no? Relativamente entran en una condición de mayor peligro, ¿no? Ya se torna, en este caso, más difícil cada vez más y más de sanar estas heridas. ¿Ya? Como concepto básico, ¿qué podemos mencionar? La parte dermatológica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque la úlcera, por lo general, va a afectar la piel. La úlcera no afecta la uña. La uña es una de las dos faneras que tiene la piel, ¿no? Pero la piel principalmente es la que se daña aquí. ¿Qué podemos hablar generalmente de la piel? Es el órgano extenso, el segundo órgano más extenso, cuya función principal es cumplir la acción de barrera. Evita que todo lo que está dentro del cuerpo salga y todo lo que está al exterior ingrese. Si nos sacamos la piel y lo extendemos, pues podría medir aproximadamente 2 metros cuadrados, tendría un peso de 5 kilos aproximadamente. Algo particular de la piel es que es simplemente fácil explorarla, simplemente fácil revisarla. O sea, no necesitamos de otros equipos, ¿no? Para poder revisarla, simplemente la visión. A menos que nosotros pues tengamos, ¿no? Algún tipo de corte de vista y pues para ello tendríamos que utilizar necesariamente algún tipo de lupa. ¿Ya? Para esto y para revisar la piel, nosotros no necesitamos pruebas invasivas, por ejemplo, y estadísticamente la piel nos brinda hasta 1% de todas las neoplasias que podemos encontrar nosotros en el cuerpo humano. ¿Ya? Seguimos. Entonces, para esta función, ¿no? Que nosotros prendamos, ¿no? Abiertamente conforme a esta situación, encontramos que la piel, conformada por 3 capas importantes, cada una de ellas cumpliendo un trabajo óptimo, como es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y pues como tal, ¿no? En esta situación buscamos, ¿no? Es como se explica abiertamente la razón de que por qué la piel se lesiona. ¿Qué es lo que sucede ahí para que se aperture una piel? ¿Qué es lo que sucede para que la piel de un paciente con diabetes pues empiece a dañarse, empiece a necrosarse, empiece a perder perfusión tisular y luego de ello la necrosis dérmica, haciendo que ésta se aperture y se haga una úlcera? Para empezar, nosotros conocemos que existe un sistema de defensa innato, ¿no? Un sistema de alerta en la piel. ¿Y esto corresponde a quién?
a las famosas células de Langerhans. Estas células de Langerhans, como tal, pues van a liberar citocinas y citomioquinas, que son especies de mediadores para que se active el sistema inmunológico innato, como son los macrófagos, las células natural killer, que son asesinos de bacterias o de algún otro germen por excelencia. Un paciente con diabetes empieza a perder ciertas estructuras, como en este caso el colágeno, quien mantiene tersa, quien mantiene humectada, quien mantiene estabilizada esta piel. Al evitar que se formen o se pierdan estas fibras de colágeno, ¿ya? Pues la piel se va adelgazando cada vez más, debilitándose, perdiendo su efecto barrera, ¿ya? Perdiendo su efecto barrera. Pues ahí, relativamente, acaparado también con lo que vendría a ser microorganismos oportunistas, como son los hongos, que aparecen exclusivamente a lo largo de la piel del pie, están prestos a poder ingresar, están prestos a poder colonizar esa piel. Imagínate, una piel que en un inicio, ¿no? Una piel que en un inicio está tersa, una piel que en un inicio está bien destinada, con pura fibra de colágeno, encontramos microorganismos oportunistas como son los hongos a nivel de lo largo de la piel, de los pies, pues estos en forma de hifas, en forma de hiladas, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a pegar a los corneocitos. ¿Y quiénes son los corneocitos? La primera línea de barrera que tiene la epidermis. Estos corneocitos van a ser debilitados, van a ser exterminados. Los hongos van a germinar encima de estos corneocitos para poder ingresar a través de sus conidias, que son especies de granitos, vamos a decirlos así, que activan un sistema de germinación, la cual van a debilitar las paredes de la queratina, van a activarse con ciertas adhesinas, van a brindarse proteasas, van a brindarse este tipo de situación, de mecanismos de patogenicidad para poder destruir este tejido muy terso y de barrera. Una vez que lo hace, pues imagínate, oportunamente debilita todo este estrato que estamos aquí. Al debilitarlo, al no encontrar más fibras de colágeno, pues esta se apertura, se debilita y se apertura. Al debilitarse como tal, ¿no? En base a ello, lo que vamos a obtener directamente es la colonización de una bacteria oportunista en la zona que va a ocasionar infección, porque es lo que va a ocasionar, es una infección, ¿no? Y en base a eso, pues viene la formación de esta lesión, la famosa úlcera diabética. Pues como tal, y redundamente, la piel cumple una función muy importante, ¿no? La piel está presta siempre en reconocimiento de todos los agentes patógenos que pueden ingresar, por eso tiene un sistema de alarma, por eso tiene un sistema de defensa, que vendría a ser la célula de Langerhans, aquellas que van a dar sobreaviso, ¿no? A todo el sistema inmunológico innato que vive con nosotros, que lo dio mamá a través de la leche materna cuando éramos bebés. Poco a poco esta piel se debilita y pues se apertura directamente. Pasamos ahora a explicar qué cosa es la diabetes para ir entendiendo un poco más. La diabetes es una enfermedad degenerativa de padecimiento crónico, ¿ya? Muy crónico, con elevación anormal de la glucosa, produce por sus otras complicaciones, cegueras, daño renal, daño a nivel coronario,
así como también lesiones en los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, para esto, nosotros debemos de conocer y saber que esta diabetes, cuando es controlada, cuando es diagnosticada a tiempo, la persona puede vivir sin ningún tipo de complicación. La persona puede vivir mucho más tiempo siempre y cuando se rija las normas que el propio médico y que sus podólogos le brindan para el cuidado exhaustivo de sus pies. Recordemos también que esta diabetes es mutilante. ¿Ya? La mayoría de los pacientes terminan, pues, ¿no? Mutilados, sin un dedo, sin un pie, quizás, una pierna. Por ahí ciertas complicaciones por falta de economía, ¿no? Que ellos mismos se autocuran, que ellos mismos se autoinfringen una curación, de los cuales está completamente mal utilizadas las técnicas de asepsia y antisepsia, porque recordemos, cuando se trata de una curación de una úlcera diabética, pues se tiene que hacer con todas las técnicas de bioseguridad, normas de técnicas de asepsia y antisepsia que manda y estipula el MINSA, el Ministerio de Salud, a través de un programa, de una guía técnica que es la curación de los pacientes con diabetes. No es que a mí se me ocurra de un momento a otro y aplique una y otra cosa encima de una lesión. Para eso existen normativas, para eso existen pues guías prácticas de curaciones hechas por personal netamente experto en la materia, que son principalmente personal calificado en curaciones de heridas crónicas, personal que está bajo la especialización del cuidado de las úlceras de los pacientes con diabetes, que son los endocrinólogos, los médicos cardiovasculares también. Entonces, todo ello es un conjunto de profesionales que se trabaja de forma integral y dentro de ello también se incluye el personal de podología, porque en base a eso, en base al podólogo, el podólogo si hace un buen trabajo, el podólogo si realiza un buen cuidado, ¿no? Preventivo, lógicamente, al paciente que tiene con diabetes, el paciente no va a llegar a esta complicación. Y es que si el podólogo realiza bien su trabajo y aún así el paciente llega a tener ciertas complicaciones, no crean directamente que también es culpa del podólogo, no, para nada. Ya vienen otros factores, el factor alimentario, ¿no? Factor alimenticio, el factor vivencial del paciente. Si hablamos de grupo etario o si hablamos de sexo, pues estaríamos mencionando que entre el varón y la mujer, el varón es el más dejado. Los pacientes diabéticos varones son los más dejados. Entonces, eso es lo que podríamos nosotros definir, ¿no? Que un paciente varón con diabetes es un paciente más dejado. A diferencia de una mujer, ¿no? Que tiene mayor cuidado, que si sabe que tiene alguna enfermedad, pues entra en un programa de curación, entra en un programa de poder dar seguimiento a su propia enfermedad. Y así puede evitar todas las complicaciones que puede encontrar, como en este caso, las que son asociadas a las propias neuropatías. Recuerden que la neuropatía es el inicio, pues, ¿no? El inicio de la falla en la propia sensibilidad que el paciente puede estar teniendo en su pie. Asimismo, también, esta neuropatía puede ser una incidencia para poder tomar en cuenta una lesión mínima que puede terminar lesionando toda una capa grande de piel o todo un espacio de piel. Así poco a poco el podólogo va entendiendo o entiende directamente cómo resulta
¿no? Esta atención práctica para que ustedes puedan entender un poquito cómo funciona, ¿no? Cómo llega esta enfermedad de úlcera o complicación denominada úlcera diabética en un paciente con diabetes. ¿Ya? Vamos a entender aquí en un momento que a todos los pacientes con diabetes no se le puede llamar pie diabético, porque tiene que tener cierta característica, tiene que tener cierta condición. ¿Ya? ¿Qué otras complicaciones puede tener? Renal. El fallo renal es la parte más importante en un paciente con diabetes. Si el paciente, su riñón ya no funciona, pues el paciente ya está perdiendo la batalla. ¿Ya? Vienen problemas oculares también, retinopatías, ¿no? Problemas cardiovasculares también, ¿no? Problemas quizás a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Problemas también a nivel del problema coronario. Para ello, tienen que controlarse relativamente bien con sus equipos. Recuerda, un paciente diabético tiene que ser evaluado cada 3 o 6 meses relativamente. Un paciente tiene que ser evaluado trimestralmente por una serie de profesionales. O sea, no solamente es un profesional que lo ve, sino es una atención integral. La palabra integral quiere decir fusionar, integrar varias especialidades para el bien común de un paciente o de un paciente que tiene una enfermedad. Eso significa la palabra integral. Y si ustedes quieren denominar podología integral, quiere decir que el rumbo de la podología se está integrando con otras ramas de la medicina. Como por ejemplo, si el podólogo detecta cierta anomalía dérmica, pues no va a ser de su competencia directamente, pero lo puede derivar a un dermatólogo, ¿no? Si encuentra algún problema quirúrgico, lo va a enviar a un médico cirujano. Si encuentra algún problema sistémico, pues lo va a derivar a un médico especialista según el campo, ¿no? Si está el paciente con problemas de neuropatía, porque el podólogo lo detectó gracias a sus exámenes que ellos realizan, a su inspección con el diapasón, el monofilamento, el podólogo puede realizar ese tipo de exámenes, pero su competencia no es sanar al paciente, su competencia es derivarlo para que el especialista adecuado, que es el neurólogo, pueda hacer el trabajo. Esa es podología integral. Trabajar en conjunto de. Hasta aquí me estoy dejando entender. Buenas noches. Sí, sí, sí. Excelente, doctor, gracias. Sí, está claro. Sí, está Muy bien. claro. Bastante clara la información. Doctor, buenas noches. Quería informarle, estuve trabajando 2 años en un centro médico como podóloga, ¿no? Mi área era la evaluación, la limpieza de los pacientes en podología. Tuve la oportunidad de tener pacientes diabéticos en simplemente la evaluación, ¿no? En la pigmentación de la piel. Inmediatamente se le hizo la prueba para ver si era diabético y asimismo derivarlo pues con lo que es medicina regenerativa, ¿no? Ya que trabajaba de la mano con la doctora. Como acaba de decir usted, uno tiene que trabajar pues, ¿no? Con las personas que realmente le corresponde esa función, ¿no? En la cual yo llevé una capacitación por el cargo que tenía de podología. Nosotros como podólogos tengo conocimiento que no podemos medicar a ningún paciente diabético, ya a no ser que sea pasado primero por una evaluación médica para que el médico mismo se encargue de hacer la indicación de los medicamentos correspondientes, ¿no? Ya que yo solamente me encargaba. Claro que sí, ¿no? Y es verdad lo que usted menciona. Es mucha, mucha verdad. ¿Ya? Está muy bien que ustedes aprendan a trabajar en conjunto porque es lo real, así se debe trabajar. El personal, ustedes cuando van a un hospital o se van a hacer ver, ¿no? Ustedes mismos ven también ese trabajo multidisciplinario que se aplica en la parte hospitalaria, ¿no? Que tienes que pasar por uno y por otro especialista para que quizás llegas a un diagnóstico, no solamente tener un solo médico, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Ahora pasamos a hablar de la úlcera diabética. La última pregunta que le quería hacer, asimismo también tuve la oportunidad de trabajar con lo que es la lámpara de ozono y la doctora se realizó hacer la bolsa de
bolsas sonizadas. Eso es un equipo para poder ayudar a los pacientes diabéticos. ¿Qué tanto beneficio podemos tener nosotros como podólogos en usar la lámpara de ozono, que viene a ser como un láser, si no me equivoco? Bueno, cuando hablemos de ozono, es un tratamiento alternativo, literalmente, que se aplica ya en el campo de la podología, al igual que los otros láseres, el ozono embolsado, pero eso ya es un tratamiento ya alternativo, ¿no? Que se aplica para este tipo de lesiones. Y no solamente para las úlceras diabéticas, sino para cualquier otra herida también que le puede ayudar. ¿Ah? O Sí, sea, es efectivo. tiene beneficio. Claro que sí, claro que sí. Ya en algún momento, cuando hablemos de ozono o el tema de ozono, vamos a tocar todos esos temitas. ¿Ya? Ahorita nos vamos a centrar solamente en las úlceras, si no nos vamos a quedar toda la noche aquí. ¿Bien? Muy bien. Seguimos entonces con las úlceras diabéticas. Cuando hablamos de úlcera, recuerda que es ya una lesión, ya la piel perdió su continuidad, no hay continuidad de piel. Recuerden aquí, no hay continuidad de piel. ¿Ya? No hay continuidad de piel. ¿Ya? La piel se hizo una herida, se abrió, se partió, no hay. Es como un vidrio. El vidrio cuando se rompe, roto, roto está. Igual es la piel. Pero ¿qué diferencia tiene entre el vidrio, voy a decirlo así, ¿ya? Y la piel, que la piel se puede regenerar, pues, ¿no? Por segunda intención, la piel cicatriza sola, se regenera, prolifera, ¿ya? Regenera nuevamente el tejido. Las células empiezan a regenerarse nuevamente y puede quedar como si nada. ¿Ya? Pero sin embargo, en una úlcera, esta se profundiza cada vez más y más. Existen muchas causas, como puede ser los niveles inadecuados y mal control de la glucosa, ¿no? Otros factores que puede desarrollar, pues, las enfermedades vasculares periféricas, pacientes que sufren de varices, neuropatías, presiones constantes por el mal uso del calzado, ¿no? Que el paciente pueda estar presentando en una zona destinada en el pie, que esto puede provocar definitivamente lesiones a nivel superficial de los vasos y nervios que pueden complicarse a un largo plazo. ¿Ya? Estas son las condiciones que encontramos como úlceras en pacientes diabéticos. Pueden ser por la propia vascularización, enfermedad vascular periférica. Esta vendría a ser un ejemplo de enfermedad vascular periférica, ¿ve? Producto de las varices. Esta puede ser de la presión repetitiva, ¿no? Por una callosidad, por una hiperkeratosis. Estamos hablando de una úlcera subqueratósica metatarsal. Aquí encontramos, pues, por alguna lesión de repente por neuropática, ¿no? Mira, de forma neuropática, cómo se va abriendo. El paciente quizás se rascó con las uñas sucias, no midió la lesión y empezó a infectarse rápidamente esa zona. ¿Ya? ¿A qué se le define o cómo nosotros podemos diferenciar qué cosa es un pie bacteriano y qué cosa es un pie de riesgo? Cuando hablamos, señores, de pie bacteriano, estamos hablando de todos los pies, hasta los míos. ¿Ya? Es un pie bacteriano. ¿Por qué? Porque los pies siempre van a tener bacterias, microorganismos. Dentro de ellos los hongos, que son los oportunistas. ¿Ya? Profesor, mi paciente es diabético, pero no tiene lesión alguna en los pies. Es un paciente diabético que tiene bonito su pie, yo lo mantengo bonito, lo mantengo limpiecito, lo mantengo bien cortadito sus uñitas, está bien humectadito, pero siempre viene para yo limpiarle su piecito. Siempre viene para hacerle su mantenimiento a su pie. ¿Qué tipo de pie sería? ¿Sería un pie bacteriano o un pie de riesgo? Si es un paciente con diabetes, diagnosticado con diabetes, sería pie de riesgo, porque es un paciente que tiene una enfermedad llamada diabetes, pero su pie está sano. Y si en caso ese pie se lesiona o por A o B yo me muevo y le corto, basta que yo le haga una herida y ya se convierte en pie diabético, porque el pie diabético ya es una lesión. ¿Ah? Es un pie con lesión.
Por lo tanto, si yo tengo mi paciente que es diabético, pero no tiene lesión alguna, es un pie de riesgo. Si yo tengo un paciente que no es diabético, en este caso yo, por ejemplo, yo tengo pie bacteriano. Y todos ustedes tienen pie bacteriano. A menos que seas diabética, entras a tallar como pie de riesgo. ¿Riesgo a qué? Riesgo a que desarrolles un pie diabético. Por una mala praxis, por una mala maniobra, ¿ya? Que pueda cometerse de forma casual, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la valoración del podólogo? ¿Ya? Claro, un mal corte, como mencionan, muy bien. ¿Cuál es la lesión del podólogo como tal? La valoración en el pie de riesgo. Siempre es importante. Tienes que revisar, inspeccionar externamente ambos pies. La evaluación debe ser, en este caso, muy exhaustiva. El paciente diabético que no tiene nada y que es de riesgo, tiene que ser revisado el pulso pédico, el pulso popliteo, revisión constantemente de la temperatura del pie, revisión constantemente de la parte sensitiva, ¿no? El monofilamento, el diapasón, que son esos equipos generalmente para el manejo adecuado de un paciente con pie de riesgo. Asimismo, también incentivar por parte del podólogo que el paciente realice ciertos ejercicios diarios, no ejercicios de fuerza, sino ejercicios pasivos, sin excesos. No usando tampoco productos anabólicos, ¿no? Que se pueden presentar directamente en los gimnasios, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo ello es lo que tú tienes que informar a tu paciente, educar. Parte de ser personal de salud o pertenecer a la rama de salud es informar al paciente. Que tenga una dieta sana, una dieta balanceada, ¿no? Bajo en carbohidratos, no cero, sino bajo en carbohidratos, no abusar de los alimentos nocturnos principalmente. Y a una educación para la salud, pues informar. Tú como podóloga tienes que informar cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones que puede tener el paciente si en caso no se cuida, siendo un riesgo. Enséñale al paciente sobre los cuidados que él debe darle en casa, porque tú como podóloga cumples una función limitada hasta un cierto punto, pero de ahí, de lo que corresponde que es dentro de tu espacio, de tu cabeta, de consultorio, pero saliendo del consultorio es trabajo del paciente, pues, ¿no? Es trabajo del personal de paciente. Dar una detección oportuna, enseñarle, señor, cuando usted vea su pie así, asá, así y asá, es momento de que se apersone a consulta para observar y poder evitar en todo momento ciertas complicaciones. Capacitación personal, tú como podóloga tienes que capacitarte, cómo detectar, cómo controlar, cómo tratar, para que así puedas demostrar al paciente una buena modificación de su estilo de vida. Involucra a la familia, que el paciente con diabetes no solamente se encuentre solo en esa batalla, también que la familia se encuentre involucrada. Otra vez que es el control de estrés, que el paciente aprenda a controlar su estrés. Hay que informar sobre los signos y síntomas del pie diabético. Entonces tú tienes que mejorar, ¿no? Esa condición. Tienes que ir observando, enseñarle. Así como nosotros le hablamos a nuestros hijos, por favor, no hagas caso a nadie, vente de frente a la casa, si alguien te escribe, no respondas, si no conoces, no reciba. De la misma forma que le hablamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, igualmente hay que hablarle al paciente. Yo sé que el paciente no hace caso, al igual que los hijos no nos hacen caso, pero hay que ser renuentes, hay que ser perseverantes con el paciente. ¿Ya? Ese es el trabajo de ustedes como podólogos. Cuando hablamos de implementación de clínica, implementar clínicas de pie diabético, ¿qué quiere decir? Hay que implementar formas de diagnóstico, formas de cómo poder prevenir. Esa es implementación de clínicas. ¿Ya? Como tal, en estas resoluciones, pues acá tenemos ciertos factores, ¿no? Que nosotros podamos evidenciar, ¿no?
señor, si usted quiere ser diabético, vamos a poner acá así, para todas aquellas personas que quieran ser diabéticas, tienes que cumplir estos requisitos. Tienes que ser obesa, tienes que estar todo el tiempo sentada, tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que vivir del estrés, tienes que desconocer todo lo que se viene, sufrir de algún momento de hipertensión, de sufrir de colesterol y triglicéridos elevado. El factor la edad es una de las tantas atribuciones también que puede empeorar la condición, y el factor de herencia. Si nosotros queremos ser diabéticos, debemos de cumplir todos esos requisitos que acabo de mencionar. Ahora, si somos diabéticos y queremos tener úlcera, pues hay que cumplir otros factores. ¿Qué otros factores debo cumplir yo? Pues por lo menos más de 45 años y tener una diabetes por sobre encima de los 10 años. Yo tengo más de 45 años y tengo más de 10 años de diabetes, créeme que, y si hago caso omiso todo lo que me dicen, créeme que me va a salir una úlcera. Más que todo si soy varón y vivo solo. Si tengo un mal control de glucosa o tengo problemas osteoartropológicos, tengo problemas de calzado inadecuado, presento neuropatía, no le hago caso, me golpeo, no le hago caso, antecedentes de úlceras que ya tuve, me sané, como ya me sané una, me sané dos, me sané tres, pienso que a la cuarta también voy a sanar. Pues así no es. ¿Ya? Conforme vas pasando muchas cosas, pues los problemas van sumándose más y más. ¿Cuáles son los cuidados? Revisar diariamente que las uñas estén bien cortadas, ¿no? Que no tengas heridas, que no te golpees, que no cambie de color, que no aparezca ningún tipo de callosidad, ¿ya? Que no aparezca ningún tipo de callosidad y mucho menos que haya signo de infecciones, ¿ya? ¿Cómo vas a revisar los zapatos? Que estén ventilados, que sean amplios, que no tengan costuras internas, porque eso me va a traer presión directa a las zonas específicas en el pie y me puede traer complicaciones después, ¿ya? Y lo más importante, que en todo momento estén limpios. El hecho que seamos de recursos bajos no quiere decir de que yo pueda utilizar una vestimenta o unos zapatos sucios. Por más humilde que una persona sea, pues limpios siempre debemos de estar. El lavado debe ser diario, con agüita tibia, temperada, no caliente. Tampoco se remoja los pies más de 10 minutos. Utilizar jabón suave o, caso contrario, un jabón antibacteriano, ¿no? Que el podólogo quizás le pueda proporcionar como fórmula magistral. De repente ustedes conocen jabones en fórmula magistral que sean antibacterianos, pues le pueden brindar a su paciente, ¿no? Aplíquenle que se debe secar muy bien los pies, la importancia del buen secado, la importancia de utilizar una crema humectante, ya sea antifúngica también, de fórmula magistral que ustedes le puedan brindar. Las uñas deben estar cortadas por un profesional de forma adecuadas y rectas, media boleadas a los laterales, y para esto se utilizan unas limas, pues, ¿no? Las limas que el podólogo utiliza, así sea su micromotor. Si utilizamos medias, deben ser de algodón, ¿no? Que no me ocasionen sudor excesivo, porque la hiperhidrosis puede ocasionar una bromohidrosis. ¿Y qué es una bromohidrosis? Que mi pie me empiece a apestar, que me saque la pezuña, ¿ya? Que me saque pezuña, y la pezuña es un indicativo de que tengo acumulación de células muertas en mi pie que necesito lavarlas, porque esas células muertas colonizan, forman caldos de bacterias, y eso puede ser un factor a que yo me pueda hacer una heridita y se infecte, ¿no? ¿Cuál es la revisión correcta del paciente con diabetes? Pues el control del peso debe ser cada 3 meses. O sea, si yo me peso en enero peso 70, pues para marzo o abril yo debo pesar pues unos 60 kilos, ¿no? Bajar 10 kilos. Si yo estoy midiendo unos 60, si mido unos 60, debo pesar entre 55 y 60 kilos. En los 3 meses he pesado 60. De acá, enero, febrero, marzo, pesé 60.
Para junio ya no tengo 60, para junio tengo 58 kilos. Y así, ¿ves? Cada 3 meses voy viendo, pues voy viendo. Si para junio ya no tengo 58, si no subí y tengo 80 kilos, pues yo digo que mi paciente no está haciendo nada por sanarse, pues, ¿no? El paciente literalmente está empeorando su cuadro clínico y después vienen los problemas. La presión arterial de la misma forma, revisión cada 3 meses por el especialista. La glucemia capilar, según el tratamiento y consejo médico, eso puede ser diario, ¿no? Eso puede ser diario. La glucemia capilar es diario con el glucotest o con el glucómetro que ustedes se compran. La hemoglobina A1C, estamos hablando de una hemoglobina glicosilada que aproximadamente debe ser entre 6 a 6.5. Normalmente, cada 6 meses debe medirse y debe salir entre 6 a 6.5. Si está por sobre encima de los 7, estamos hablando de un paciente diabético activo, pues, ¿no? Y esto se toma 2 veces al año. Análisis de colesterol de igual manera, ¿ya? 2 veces al año. Control de proteínas de la orina, cada año, revisión con un nefrólogo, cuidado de los pies diariamente por el propio paciente y mensual por el podólogo. Vigilancia de los pies de forma anual por un enfermero médico. El médico o una enfermera especialista debe ser la que dé el visto bueno al cuidado mensual que el podólogo lo haga, pues y esto lo va a hacer de forma anual. Mire, señor, durante todo el año su podóloga le ha mantenido muy bien sus piecitos, siga así con su podóloga. ¿No? Es el visto bueno que le va a dar su médico. Vigilancia oftalmológica mínimo una vez al año y todo esto debe estar siempre en una libreta trimestralmente anotada por su personal bajo un programa pie diabético. Porque existen, los hospitales tienen programas pie diabético, al igual que el de salud, tienen programas de pie diabético. ¿Cuál es la evaluación y valoración podológica? Para empezar, la misión de todo podólogo es cubrir todas las afecciones que puede encontrar en el pie del paciente, dando así tratamientos netamente podológicos, que son de forma preventiva y profiláctica, sin olvidar la labor y la colaboración con el personal médico en campos médico-quirúrgicas, porque es el médico a nivel del territorio peruano quien realiza esos procedimientos. Nosotros en el campo clínico, el podólogo en el campo clínico es preventivo y profiláctico. Detecta, sí, es capaz, es un profesional que es capaz de detectar la patología, es un profesional que es capaz de detectar el problema, pero la competencia lo tiene que tener el médico directamente. Cada 30 segundos alguien pierde una pierna a nivel del mundo. Casi un 70% de todas las amputaciones que existen de pacientes con diabetes se realizan a personas que tienen esta enfermedad. Los problemas del pie, mejor dicho, son la mayor causa de hospitalización de personas con diabetes. Y los problemas del pie representan un 40% de todos los recursos sanitarios en los países de vía de desarrollo. Un costo directo de una amputación estima entre los 30.000 y 60.000 soles o dólares. ¿Ya? Pero esto, ¿quién lo cubre actualmente? El seguro, pues el SIS o lo cubre el de salud. Porque si no fuese así, costaría caro, muy caro. La mayoría de las amputaciones siempre va a comenzar con una úlcera en el pie. Y recuerden, señores, que cada 4 millones de personas en el mundo sufre una úlcera. O sea, una persona de cada 4 millones sufre úlceras en el pie. Una de cada 6 personas va a sufrir úlcera de pie durante toda su vida. Y el 85% de las amputaciones se pueden evitar. Y esto es gracias al trabajo de los podólogos, que está subiendo de ese 85% hasta un 90%. Si el podólogo realiza bien su trabajo, el paciente no va a ser amputado. El podólogo tiene que evaluar, pero existen podólogos que son mecánicos, pues, ¿no? ¿Cómo podólogo mecánico? Ah, ya, tiene diabetes, sí, suba a la camilla, señor, vamos a cortar las uñitas. No le revisan los pulsos de pie, no le revisan el problema neuropatológico, ¿no? No revisan, entonces es por el tiempo, ¿no? Porque afuera hay más pacientes, nos están tocando la puerta. ¡Ey, disculpe, va a demorar, señorita!
por el problema de tiempo, pues, ¿no? La evaluación del paciente diabético no se realiza en el 53%, no se realiza como debe ser. Mira, más de la mitad, estamos hablando de 100 pacientes, 53 pacientes no son revisados como debe ser. 47% sí son revisados exhaustivamente, pero el 53% no. Ya aparecemos, ¿no? El datum de las elecciones que estamos viviendo en este momento, ¿no? Vota a voto. En un examen fácil de realizar, no ocupa tiempo. Los instrumentos a utilizar no son caros tampoco. Sorprende cuando se conocen las consecuencias. Eso sí sorprende. Solamente te va a tomar 30 segundos. Revisión si tiene lesiones. Palpar un pulso. Si tiene sensibilidad o no, o si ves deformidad. 30 segundos para saber eso, nada más. Y esto se va a aplicar ¿a dónde? A los dos pies, pues, ¿no? Revisar toda la superficie, uña por uña, ciertas deformidades osteomuscular o osteoartrótica que puede encontrar el paciente. Revisa los zapatos. ¿Cuántos podólogos no revisan los zapatos? Solamente los miran por fuera, pues no revisan ni por dentro, ni meten la mano, ni nada por el estilo. Lógicamente que se tiene que hacer con guantes, ¿no? Pero no lo hacen. La educación del paciente debe ser continua, permanente. Así se evita este cuadrito que está acá. Así llegamos a las amputaciones. ¿Cómo evalúo a un paciente con diabetes? ¿Cómo lo clasifico? Primer paso, pie diabético. Este es un paciente que ya tiene una úlcera. Ojo, el paciente ya tiene una herida. ¿Qué es lo que paso a hacer? Pulsos periféricos. Si el paciente tiene los pulsos presentes, yo voy a decir que la causa de esa herida que tiene no es isquemia, pues, ¿no? O sea, no es causa por una mala circulación, no lo es. ¿Qué paso? Paso a revisar la sensibilidad. Si en la sensibilidad me sale que sí es positiva, o sea, sí tiene pulsos presentes, sí hay sensibilidad, entonces yo digo que la causa de esa herida puede ser por un golpe, algo traumático que el paciente haya tenido. Pero si el paciente sí tiene pulsos, pero no hay sensibilidad, entonces digo que el paciente, la herida que tiene es por causa neuropática. Ahora, si yo revisando los pulsos no encuentro pulsos, o sea, no hay, puedo yo mencionar que posiblemente la causa sea por una falla en su circulación, una falla isquémica. Reviso nuevamente sensibilidad y si realmente encuentro sensibilidad pero no pulsos, digo que la falla de la herida o la causa de la herida posiblemente sea una causa isquémica por una falta en circulación. Falla en su circulación. Ahora, si no encuentro circulación y tampoco encuentro sensibilidad, digo que el paciente, su herida es por una causa neuroisquémica. Cualquiera de las 4 causas que hemos encontrado me va a llevar siempre a una infección. Y esa infección, el peligro máximo que puedo encontrar es una amputación. ¿Ya? A eso refiere este algoritmo que tenemos aquí. ¿Cómo yo reviso el pie? Pues a través de mi diapasón, a través de mis pulsaciones que está teniendo, ¿ya? A través del martillo de reflejos, ¿no? Que es lo común que voy a encontrar en ese momento. ¿Cómo se utiliza el diapasón? Puntando a esos puntitos rojos que están ahí. ¿Ven? En esos puntos rojos, ahí se coloca el diapasón, el monofilamento, perdón. Vas hincando muy suavemente y te vas a dar cuenta si el paciente tiene sensibilidad o no. Simplemente eso. El uso del diapasón para ver el rango de sensibilidad un poco más profunda. El monofilamento es para ver una sensibilidad superficial. Sin embargo, el diapasón es para ver un grado de sensibilidad más profundo, de tejido más profundo, y esto se da por medio de vibraciones. Vibraciones. Otra forma de evaluar a través del martillo reflejo, ¿no? En el tendón de Aquiles. La barra térmica para ver qué tan caliente o frío se encuentra el pie. Recuerda, si está frío, ahí
vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, pues no hay un buen riego sanguíneo, pues, ¿no? Lo otro sería la técnica de la torunda de algodón o un pincel para ver el rango de sensibilidad superficial también, casi como el monofilamento. ¿Ah? Palpemos siempre el pulso pedio y el pulso tibial posterior, que son pulsos importantes, que deben tener el mismo ritmo, el mismo rango. Si el tibial posterior es 70 por minuto, el pulso pedio también debe tener la misma característica. Puede variar entre 1 o 2, quizás por ahí, pero entre 1 sí, pero casi es un margen de error mínimo, ¿no? Su margen de error mínimo. ¿Cuántos son principalmente las pulsaciones que se debe tomar? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Si el paciente está en un estado de reposo, entre 60 y 80 latidos por minuto. Pero si el paciente ha venido apurado, caminando de lejos, entre 60 y 100 latidos por minuto. Así que el rango general es entre 60 y 100 latidos por minuto. Recuerda encontrar síntomas de frialdad, ¿no? Yo voy a decir, el paciente tiene algún problema, quizás periférico por falta de circulación, porque está frío los pies, las heridas se retardan en cicatrizar, existen pequeñas lesiones, ¿no? O ulceraciones que aparecen en los pies, vienen dolores intermitentes, un dolor en reposo, o quizás por ahí en un rango mayor, ¿no? Cierta necrosis porque ya tiene una herida de hace mucho tiempo. Asimismo, las uñas se empiezan a engrosar. El engrosamiento de uñas de forma abrupta, no patológicas, vamos a decirlas así, pues es un indicativo de que existe una mala circulación. Asimismo, ¿cómo me doy cuenta también que existe mala circulación? Por la pérdida del vello, ¿no? A nivel de los pies, vello a nivel de la pierna, vello de los pies. En la base del dedo gordito, del primer dedo del pie, que es el gordito, pues normalmente en su mayoría algunas personas tienen vellitos, vellosidades. La ausencia de ello pues me indica de algún momento a otro que hay una mala circulación, ¿ya? Así que si tú eres de las personas que no hace caminatas, no haces movimientos en los miembros inferiores, pues que en algún momento vas a sufrir de varices, ¿ya? El rubor, ¿no? La necrosis franca, que nosotros podamos encontrar en esos momentos. Cuando digo que el paciente posiblemente esté frente a una neuropatía, cuando empiece a tener ardor, quemazón, sensación de hormigueos, ¿no? Calambres, adormecimientos, pérdida de la fuerza, pérdida de sensibilidad, por ahí la flacidez, la piel seca, ¿no? Empieza a aparecer más escallosidad o se empiezan a deformar ciertas partes de los dedos y de los pies. Estamos frente a una condición neuropática, ¿ya? Y eso es lo que se debe de evaluar. Ustedes deben ir viendo, ¿no? Todo plasmado en una historia clínica o una ficha clínica, como ya lo he visto ahí en el chat, ¿no? Una excelente anamnesis, plasmarlo en todo momento en un historial clínico de tu paciente. Un paciente bien atendido, un paciente que regresa. Un paciente bien informado es un paciente que regresa. Entonces, en todo ese caso, como parte de esta intención, pues se regula directamente el trabajo práctico de esta prominencia. Signos neuropáticos, dedos en garra, en martillo, acortamiento, ¿no? De las prominencias de pie, las cabezas metatarsales también se están lesionando, hay un aumento de la concavidad, ¿no? La neuroartropatía de Charcot también es otra de las complicaciones porque se vence las articulaciones que tienen la parte del tarso del pie, ¿ya? Empieza, ¿no? Con todas estas actividades, sequedad, hiperkeratosis que van presentándose a nivel dérmico. Recuerda que la neuropatía es la falta de sensibilidad dérmica que empieza a tener el paciente. Y esto es lo que nunca debes olvidarte también, la famosa clasificación de Warner. El podólogo siempre tiene que encontrar un Warner 0. Siempre vas a encontrar un Warner 0. Warner 0 es un pie de riesgo. Recuerda, que el paciente tenga callos, muy bien,
cabeza de metatarsianos prominentes, dedos en garra, deformidad ósea, perfecto, es un pie de riesgo, mientras que no tenga herida. A partir de Warner 1, ya empiezan las úlceras superficiales, destrucción del espesor total de la piel, ¿no? Ya empieza a performarse, y hasta ahí quizás puedas intervenir con una curación simple, ¿no? Curaciones simples. Pero ya a partir de Warner 2 en adelante, ya es competencia de un personal médico. ¿Por qué? Porque ya se vienen otras estructuras más profundas, como la grasa, por ejemplo, el tejido graso. Estamos hablando de un espesor hipodérmico, ligamentos, ¿no? Posiblemente ya a una altura ósea, ya que se esté infectando, ¿ya? Grado 0, grado 1, pues posiblemente competencia de los podólogos, pero de grado 2 hacia abajo, pues principalmente se atribuye directamente ¿a quién? Directamente al personal médico, de grado 2 hacia abajo. Y esto tiene que quedar plasmado en todos los podólogos para así hacer un trabajo podológico integral siempre. Ahí está, la escala de Warner, mira en foto, Warner 0, Warner 1, ¿no? El 2, Warner 3, el 4 y el Warner 5 finalmente, ¿no? ¿Ya? Ahí están las escalas en fotos. Nuevamente, en Warner 5, ¿vemos? ¿Ya? Y un Warner 0, ¿cómo es, no? Un Warner 5, que es el máximo, y un Warner 0, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo aplica esta situación? ¿Ya? Muy bien, continuamos. Nuevamente, mira cómo son el proceso de curación, cicatrización por parte del personal médico. A veces se retribuye, ¿no? Se retira todo el tejido necrosado para así poder finalmente tratar, ¿no? Que todo vuelva a granular, cicatrizar nuevamente, ¿no? Se estipula, se hace un proceso de cultivo ahí. A veces se utiliza hasta larvas para poder, en este caso, ayudar a la regeneración. Y estas larvas, ¿no? Que se utilizan, se comen toda la piel muerta, todo el tejido muerto, ¿no? Que efectivamente viene dando a conocer parte del campo clínico de las curaciones avanzadas, ¿ya? Y lo hace el personal médico. El podólogo, ¿cómo puede contribuir? Pues con separadores, ¿no? El podólogo puede contribuir con fieltro, mira, para para dar soportes y evitar la presión constante de esa lesión, así puede ayudar a la cicatrización. Calzados de repente adecuados a todo ello, ¿ya? Esos calzados adecuados que se van estimando. Por ahí ciertos ortésicos, ¿no? Ciertas prótesis que puedan utilizarse en la parte de la ortopodología, pues, ¿no? ¿Ya? Pero para esto sí es un trabajo externo, si te das cuenta es un trabajo externo, es un trabajo preventivo, ¿no? Profiláctico, de soporte y apoyo a lo que el médico está implementando también para poder ayudar al paciente con diabetes. Nunca olvidemos algo muy importante, el control del peso y la diabetes van de la mano. Si tú subes de peso de forma abrupta, estás con sobrepeso, estás obeso, estás invitando con los brazos abiertos a que seas con el tiempo una persona con diabetes. Incentiva a tus pacientes y a ti misma como tal, pues acostúmbrate a mantenerte en un peso adecuado, aliméntate bien, cumple con tus ejercicios 30 minutos diarios, o por último ya interdiario 30 minutos, atletismo. Y con esto no te digo que salga de tu casa, en tu propia casa, en tu sala, puedas hacer tus ejercicios también de 30 minutos. No, yo camino todo el día, eso no es ejercicio, caminar por trabajo no es ejercicio. Tienes que darte el tiempo para hacer ello, ¿ya? Controla tu glucosa. Si sabes que te gustan mucho las gaseosas, mucho los productos que son altos en carbohidratos, pues hay que cuidarse mucho, ¿ya? Recuerda, nunca olvides el trabajo de la medicina con la podología. El médico y el podólogo tienen que trabajar siempre de la mano.
para así evitar complicaciones que puedan ser terribles para un paciente, y más cuando son diabéticos, y si hablamos más de las propias úlceras. Esto lo que va a estimar es que el podólogo pueda trabajar completamente con suma tranquilidad, sin ningún tipo de peligro, ya que el médico lo que va a hacer es quitar todo problema sistémico que pueda terminar en desfavor del paciente. Te va a dejar el camino limpio para que tú como podólogo puedas trabajar con total normalidad y suma tranquilidad. ¿Ya? Como conclusión a este tema, puedo decir que todos los pacientes diabéticos deben ser correctamente bien evaluados tanto en la parte médica como en la parte podológica, porque el error no solamente está en los podólogos, sino también está en la evaluación médica. ¿Ya? El error también está ahí. No solamente es el error en el campo podológico, también el error también en el campo médico. Si no son bien evaluados, se puede causar una complicación involuntaria, porque yo sé que no es agrede lo que se aplica o lo que se hace, ¿ya? Sobre todo en pacientes con problemas vasculares periféricos, hay que tener mayor visión ahí, ¿no? Por estos motivos recomendamos realizar una buena historia clínica, evidenciando todos los antecedentes personales de quién, de nuestro paciente. Tienes que anotar todo lo que el paciente pueda vivir constantemente. Esa es una recomendación como conclusión a todo este tema que nosotros debemos de implementar. Una vez más, señores, pues espero que todo se haya entendido, ¿ya? Espero que todo esté bien. Una vez más voy a terminar con mi foto, aquí enseñando a todos ustedes. Eso es todo, amigos. Espero que se haya entendido todo el tema el día de hoy, que vendría a ser la úlcera diabética. Recuerden tratar muy bien a sus pacientes, se evalúen bien para que esos pies de sus pacientes con diabéticos tengan esta sonrisa hermosa que estamos viendo en este momento. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Profesor, disculpe Gracias, profesor. Sí, diga. Quisiera hacerle una consulta. Nosotros, en las condiciones como estamos capacitados para los pacientes diabéticos, ¿podemos hacer alguna realización de cura con un tratamiento de antibiótico en crema? Por eso se lleva una normativa, o en este caso no normativa, sino que conozcas las técnicas de curación que el MINSA lo plasma. Ok. O sea, hay que estar capacitado para realizar una cura a pie diabético, Así ¿no? es, así es, así Ya. es. ¿Con el apoyo de un médico también se puede realizar? Solamente a partir de grado 2 el médico, grado 1 quizás el podólogo, pero con derivación al médico para evitar problemas. O sea, cuando todavía no hay una presentación de úlcera. Cuando no hay presentación de úlcera, es el Warner 0. Warner 1 ya hay una úlcera, hay una lesión, una herida. Claro. Hasta ahí quizás como un tanto preventivo, profiláctico, puedes curar, pero a la vez derivar. Ya, profesor, muchas gracias por toda su información. Ha estado muy interesante la clase. Muchísimas Felicitaciones. gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. Gracias, señor Juan, por Muchas confiar. gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Juan, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a usted también, doctor, por el tema muy importante que ha sido úlcera del pie diabético, ¿no? Acá un poco viendo el tema, estamos pensando que el próximo tema sería evaluación del pie diabético, donde podemos manejar lo que es el diapasón, el monofilamento, el martillo, el Doppler, saber el pulso pédico, el pulso popliteo, ¿no? Todas esas cositas, ¿qué le parece? ¿Estaría bien? Estaría súper bien para saber cuál es el uso de eso. Buenas noches. Ya va a ser un complemento, ¿no? Buenas noches. También sería bueno la asexia en cuanto a pie diabético. Claro, todo vamos a ponerlo ahí en evaluación del pie La diabético. curación, como dijo él al principio, porque Exactamente. al segundo Warner ya lo podemos eh, en compañía con el médico, pero al primer Warner sí es importante saber
qué tipo de asexia hacer para no ser una asexia tan agresiva. Exactamente. Todos esos temas estoy anotando aquí y vamos a enfatizarlo con más precisión en la siguiente, que va a ser evaluación del pie diabético, ¿no? Para entrar a eso. Bien, pasamos, damos el pase al distribuidor Lino, por favor. Claro que sí, muchas gracias por el pase, por Juan Pimentel. En Ah, esta oportunidad vamos a estar sorteando, voy a poner el primer flyer para que puedan observar. a ver. Vamos a hacer tres ganadores. Vamos a, bueno, yo le puse a todos en la aplicación que viene a ser el sorteo. Le vamos a dar primero el flyer, que viene a ser el sorteo de fórmulas magistrales, ¿no? Que viene a ser como Sicabiot, Cayordet, Terbinafina, Multicren, Uria al 90 y 40%, y en gotas, ¿no? Que viene a ser aceite sonizado, Terbinafina, Terbifor y Ciclopirox. Entonces, una vez informado todo esto, voy a compartir la aplicación de sorteo. Ajá. Vamos a hacer de frente tres ganadores, los tres primeros son los ganadores. A ver, me confirman si se puede, si se ve la pantalla, por favor, para dar Sí. inicio al sorteo. Sí, seguro. Correcto, ok, muchísimas gracias. Ya saben, a los tres primeros, las tres personas seleccionadas son los ganadores y podrán recoger en la tienda que está ubicada en Paseo de la República 251, en la del stand 1087, en la Galería de la Estación. Y como referencia, arriba, arriba del centro del Metropolitano. Así que comenzamos. John Pantoja es el primer ganador. Voy a estar poniendo aquí en el chat del Zoom mi número para que me pueda escribir al privado con su nombre completo. Ese es mi número. Ese es el primer ganador, John Pantoja. Nuestra segunda ganadora, Clarisa Villalta Gómez. Igualmente, por favor, escribirme al privado de WhatsApp al 913-596-634. Y vamos con nuestra última ganador o ganadora del día de hoy. Cintia Pinedo. Entonces, esas tres personas que han sido seleccionadas, por favor, escríbanme al privado con su nombre completo y estaremos coordinando para que puedan recibir el premio. Así que, bueno, por mi parte eso es todo, Juan. ¿Va? Le doy pase para que pueda despedirse y finalizar el seminario del día de hoy. Muy bien, agradecido, ¿no? A distribuidora Linus por este sorteo que nos ha regalado, ¿no? Son dos sortésicos que lo podrán recoger en la tienda, ¿no? En Paseo de la República 255, Interior 1087. Ahí estarán las tres personas, John, Clarisa y Cintia Pinedo, ¿no? Podrán ir a recoger durante esta semana, ¿no? Esta semana pueden ir a hacer efectivo su regalo, ¿no? Y bien, agradecer a todos los participantes, ¿no? Que hemos tenido una acogida, que tenemos más de 100 participantes, ¿no? Y también a recordarles que aquella persona que quiera su certificado, el valor está 20 soles, ustedes nos mandan su nombre completo, ¿no? Y le podemos entregar en una forma física o también virtual. Aquellas personas que están en provincia, le mandamos su certificado virtual para que lo puedan imprimir en el estado donde está. Bien, nuevamente agradecer, ¿no? A este sitio que nos ya por segunda vez estamos realizando. Veo que hay mucha acogida, ¿no? Veo que hay mucho interés en aprender, ¿no? Es lo más importante, lo que nos interesa, ¿no? Aprender los diversos procedimientos que existen en podología. Y algunos también aclarar, ¿no? Algunos temas también que vamos realizando acerca de los títulos, ¿no? Acerca de investigaciones, ¿no? Que se están dando en esto, ¿no? Nuevamente, entonces, gracias por su participación y nos vemos en la
Gracias a usted, profesor. Gracias, gracias. Solo una consulta. Dígame, dígame. Su número. Al momento de hacer el pago, ¿cómo se realiza? Porque me lo Al- tendrían que enviar a mí, pero en correo, por ser de Guatemala. el pago Muchas es al- gracias. Hasta Ya, luego. listo. Todo al YAPE, ¿no?